Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, y tener la ocasión de conversar con personas que están profundamente involucradas en la mejora de los procesos. Y, y yo sé, estoy convencido de que este compromiso con la mejora, eh, además de un desafío técnico, es una profunda convicción de que a través de el desarrollo de herramientas como las que ustedes trabajan, depende la calidad de vida y el bienestar de personas con rostro, con nombre y con apellido. Así que es un privilegio poder estar conversando con personas que tienen ese sentido de misión. Así que gracias. Quería decirles que había escrito un discurso, tenía aquí, lo tengo, incluso Paz me lo imprimió, que era como una mirada un poco humanista sobre las tecnologías, pero la verdad es que lo voy a dejar a un lado porque eh, yo de tecnología sé re poco y quiero más bien desahogarme y hacer un poco de catarsis con respecto a temas que me están generando una gran preocupación. Eh, Se las quiero contar y pido disculpas si soy un poco descarnado en lo que voy a señalar. Nuestro país está alcanzando un nivel de gasto en salud que me costó ver la última cifra. Estamos sobre 10 puntos del producto. Yo recuerdo que en 1990, cuando tenía mucho menos años y estaba siendo un pediatra, era pediatra, fui pediatra de verdad, ¿no? Atendía a los chicos. Y, 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 y teníamos un nivel de gasto en salud en Chile que era muy pequeñito, era solo 4 puntos del producto, de los cuales gasto público era 1,9. Y uno entonces, eh, lo que generaba épica, me recuerdo en esa época, era una escasez brutal, donde recuerdo en el Carlos Maquena no funcionaba caldera, no teníamos ambulancia, eh, y no solo era la escasez material, de que no realmente no había un peso, sino que lo más grave era la desesperanza. Los equipos estaban con una resignación profunda y con una pérdida de motivación, como que no valía la pena intentar cosas porque años de no esperar. Y no hay nada más terrible que un ser humano pierda la capacidad de esperar. Cuando a uno le preguntan qué diferencia a un ser humano de cualquier otro ser vivo, es que los otros seres vivos no tienen la capacidad de esperar. Solo el ser humano tiene la capacidad de esperar. Porque el ser humano tiene esa capacidad de imaginar cosas que no existen. No sé si una abeja o un árbol o una lechuga son capaces de imaginar cosas que no existen. Y no solo imaginamos cosas que no existen, sino que las creemos posibles. Y eso nos genera una inquietud, una inconformidad que nos moviliza para hacer posible eso que imaginamos. Es una cuestión. Entonces, cuando un grupo de personas deja de imaginar, deja de esperar, es terrible. Es como perder la cosa que más identitaria, que tiene una conexión muy potente con lo que entendemos como dignidad. Una persona que ya no espera es una persona que renunció a su dignidad. Qué terrible. Entonces, yo recuerdo esa época en que desde allí tuvimos que generar capacidad para volver a esperar. Y sí, empezamos a hacer muchas cosas y fíjense, hoy día seguimos pensando que los recursos son muy escasos y lo son, pero fíjense, de 4 puntos del producto hemos subido a más
de 10. El promedio OCDE está en 9.2, 9 puntos por ahí. O sea, estamos por sobre el promedio del gasto total en salud de los países OCDE. En 1990, cuando yo le estoy contando esto, la relación que tenía el gasto total de salud en Chile versus lo que gastaba Estados Unidos era sideral. Chile con 4 y Estados Unidos con 16. Imagínense la cantidad de veces, esa brecha era horrible. Hoy día Estados Unidos está gastando 18 puntos del producto en salud y nosotros estamos en sobre 10. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Algo no está funcionando bien. Porque a pesar de que hemos casi triplicado el gasto total en salud, seguimos sintiendo que es totalmente insuficiente. Algo no está funcionando bien. Y lo que es más grave, si uno examina ese gasto total, se da una paradoja que solo existe en Chile. Que el 40% del gasto total es gasto de bolsillo, que es el gasto que hacen las personas en el momento en que se enferman, que es el gasto más tonto, más ineficiente, más inequitativo, pero sobre todo más tonto, porque quiere decir de que la sociedad no ha hecho los arreglos como para que las personas puedan sentirse protegidas cuando se enferman. Entonces, si uno se empieza a preguntar por qué estamos funcionando tan mal, hay un montón de explicaciones. Y lo más interesante es que si uno habla con gente de todos los sectores políticos, porque eso, aquí, si trajeran a Jaime Maya, a Juan Enrique París, o trajeran a la Marisol Barría, todos en esa parte, en el diagnóstico, estamos todos de acuerdo. Entonces, claro, es como para que ustedes nos den acá chuchazos y digan, bueno, si tienen el mismo diagnóstico, bueno, han logrado. Para allá voy. Fíjense, en esto de entender qué no está funcionando aparecen varios elementos. Primero, que hay un dato de la causa que en nuestro país se envejeció. En una década lo que en Europa les costó un siglo. Y eso, claro, nosotros que éramos los supercampeones para el binomio madre-hijo, nos encontramos con una torpeza absoluta y una dificultad para reinventarnos, para salir de la madre y el niño, para pasar a las personas adultas con los padecimientos crónicos, etc. Lo segundo es que tenemos un problema en que el modelo de atención que tenemos en un lado, que es en el lado público, no tiene nada que ver con el que tiene el sector privado. El sector privado está diseñado para generar más prestaciones, más acciones, cada vez más caras, generando una tensión inflacionaria que es imparable. ¿Por qué? Porque no están puestos los incentivos para que exista control de costos y para que se anticipe el daño y la gente esté sana. Todo está puesto al revés. Es mejor que existan muchos enfermos para hacerle muchos escáneres y para hacerle muchos procedimientos. Por el lado público, todos sabemos que por una parte todo el gasto se lo chupa el hospital. Y hemos tenido una dificultad terrible para que la atención primaria pueda tener una capacidad de resolver los problemas anticipando el daño. En 1990, solo 8 puntos del gasto público iban a la atención primaria. Logramos que llegara hace 10 años, ¿cierto, Begoña? Hace como 10 años llegamos a 22, 23. Y allí nos quedamos parados. Y aquí pasaron gobiernos de distintos signos. Y nos quedamos totalmente detenidos en nuestra capacidad de hacer ese movimiento del gasto hospitalario hacia el gasto ambulatorio. Nos quedamos trancados hace ya más de 10 años. Y por lo tanto, la capacidad de actuar sobre
las causas raíces de que las personas estén enfermas están débiles en nuestro país, totalmente débiles. Y si a eso le suma a ustedes la presencia fuertísima de las determinantes sociales de la salud, entonces eso es un cóctel bastante complicado. Somos los campeones en obesidad. Uno de los países en el mundo que tiene más personas obesas con sobrepeso, lo que tiene un correlato en los padecimientos crónicos, que es opio. Y eso explica por qué hoy día estamos llegando a los 82 años con 3 a 5 patologías cada persona después de los 60 o 65 años. O sea, estamos llegando a viejos siendo consumidores cada vez más voraces de prestaciones de salud. Bueno, ese es el panorama, ese es el diagnóstico, y frente a ese diagnóstico estamos todos muy de acuerdo. Entonces, la pregunta es, los caminos son también bastante claros, pero ahí entramos en la disputa de cuáles son las herramientas. Y ahí entran las peleas y la falta de acuerdo, la falta de consenso. ¿Cómo hacemos que el sector público sea más eficiente? Sobre todo el mundo hospitalario, ¿cómo logramos invertir en la atención primaria y que la atención primaria tenga más tiempo y energía para trabajar con las personas en sus hábitats, en sus domicilios? Interactuando con educación, interactuando con el resto de las políticas sociales. ¿Cómo hacemos que el sector privado se le cambie el chip y actúe de manera consonante con sentido sanitario, no solamente con esta tensión inflacionaria tan tremenda? Y aquí viene la pregunta a ustedes. Porque a que nos pongamos de acuerdo los actores, los tomadores de decisión, o el mundo de los expertos, etc., para poder lograr el contexto político para que se vayan haciendo cambios, que además, y hace mucho tiempo nos convencimos que en salud, por lo menos en Chile, es imposible cambios radicales en salud, sino que yo creo que todos estamos cada día más de acuerdo en que solo son posibles cambios graduales y en base a acuerdos transversales políticos, en que distintos sectores al fin se ponen de acuerdo para poder hacer cambios inteligentes que generen una cadena virtuosa hacia adelante. Dicho esto, lo que yo quiero pedirles es que no esperen, por favor, no esperen a que los tomadores de decisión, el mundo de los expertos, el mundo del Parlamento, quienes están en el gobierno, logre la solución mágica, porque las personas no necesitan respuestas ahora. Los 2 millones de personas que están esperando por interconsulta especialidad, las 400.000 personas que están esperando cirugía, necesitan respuestas ahora. Y ustedes sí pueden ayudar a encontrar respuestas inteligentes ahora. Y para buscar respuestas inteligentes ahora, atrévanse. Y por favor, ayuden a que la interoperabilidad que le he escuchado tanto ahora suceda entre las personas. Porque esa es la interoperabilidad más necesaria, más requerida. Porque el ser humano solo evoluciona cuando más de uno se puso de acuerdo con otro para encontrar una respuesta común a una necesidad, que es lo que uno dice es el sentido de las cosas. Cuando una persona sola no puede resolver una necesidad, se organiza con otra. Y para organizarse con otra, tiene que conversar. Y conversar solo se puede hacer para conseguir resultados en base a 2 cosas que son como
como el pegamento o el facilitador, que son, por un lado, la empatía, o sea, lograr conectarse con lo que siente el otro, y la otra palabra mágica es la alteridad, o sea, el poder escuchar al otro desde cómo el otro piensa. Y uno piensa, emite juicios desde una historia, un contexto, un recorrido. Y por lo tanto, para poder conversar, para construir un proceso asistencial cualquiera, se requieren de que se produzcan estas cosas entre las personas. Y por lo tanto, ustedes que son personas que inventan cosas, que innovan, que hacen maravillas con temas así tecnológicos, ayuden a que las personas donde ustedes quieren desarrollar, quieren pilotear, conversen. Conversen con respecto a cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son las más urgentes y cuáles son las maneras de mejor resolver, para que ustedes, a través de distintas herramientas e instrumentos, hagan que eso fluya mejor, fluya más rápido. Junto con esta capacidad de interoperabilidad entre las personas, es básico que esos equipos que ya lograron conversar tengan poder. Y vuestras herramientas, vuestras innovaciones sí van en el camino de dar poder a esos equipos para que esos equipos puedan implementar, desarrollar, mejorar, etc. Pero cuando se pregunten de cómo ustedes pueden apoyar esta interoperabilidad, estas mejores conversaciones, no solo entre los equipos de salud. Es clave que en esta ecuación intervengan los usuarios, intervengan las personas. Porque en la medida de que las personas tengan más poder, vamos a tener esperanza, más esperanza de que se produzcan los cambios que todos aspiramos. Hoy, les doy un solo ejemplo. Hoy, cuando una persona recibe una interconsulta para ir a ver a un especialista, queda lanzado, abandonado al vía crucis de tocar puertas y en la oscuridad absoluta. Imagínense que ustedes generan aplicaciones o instrumentos en las cuales las personas puedan tener el control de las agendas, el control de los criterios de por qué tiene que esperar o no tiene que esperar, por qué tiene que hacer este o este otro, y qué decisiones tiene que tomar para que eso. Si ustedes dan poder con respecto a información, con respecto a educación sanitaria, para que las personas puedan tener, digamos, más capacidad de influir en nuestro sistema sanitario, ustedes también van a dar una gran posibilidad de que las cosas puedan cambiar y las cosas se pueden transformar. Usuarios con poder, equipos con poder, usuarios y equipos de salud conversando. Yo creo que eso va a ser más fácil, más rápido que lograr que interoperen parlamentarios del sector de izquierda y el sector de la derecha, por lo menos hoy en este mundo que estamos. Transmito finalmente mi esperanza más porfiada, más terca, de que vamos a lograr salir adelante y ofrecerle a chilenas y chilenos un sistema de salud que responda a sus necesidades. Y en ese desafío ustedes tienen un papel de vanguardia. En ustedes deposito la confianza de millones de que la innovación en este país es posible. Y la innovación en este país es posible porque hay gente
como ustedes, que creen en los sueños, que se imaginan mundos mejores, que tienen la convicción de que a través de estas herramientas, de estos instrumentos, pueden facilitar que cosas sucedan. Y por ello les doy gracias a ustedes. Y por ello les mando un abrazo grande a cada una y cada uno de ustedes. Gracias.